momento. Yo dije al inicio del Congreso que creía que la humanidad, que los seres humanos teníamos un origen extraterrestre, pero por motivos de tiempo me limité a hablar de su origen biológico. Pero no es menos cierto, y llevo 30 años investigando este asunto, que no se queda en un mero experimento biológico. Yo estoy convencido que hace 12.500 años una civilización extraterrestre vino a este mundo e intervino en los asuntos de los hombres. Y lo hizo no solo para ayudarnos, sino también para ayudarse. Después de ese camino recorrido a lo largo de los 30 años, no tengo claro cuáles son las intenciones de los seres que nos visitan, porque su relación con nosotros ha sido diferente a lo largo del tiempo. Si ustedes examinan los textos sagrados, no solo la Biblia, el Mahabharata, el Ramayana, el Popol Vuh, tantos y tantos libros sagrados diseminados a lo largo del planeta, van a ver que hay una pauta común. Al principio ellos querían ser considerados dioses. Nos enseñaron la agricultura, nos enseñaron la construcción, los metales. A partir de ahí, esto que podrían ser enseñanzas buenas, ellos se van y prometen regresar. Uno espera que ese regreso sea para mantener una relación de igual a igual. Es decir, que cuando regresen lo hagan en las mismas condiciones de seguir enseñándonos, de seguir avanzando. Mas, sin embargo, ese regreso jamás se ha producido en esa línea, porque es verdad que en tiempos más modernos, a partir del año 1947 hasta la fecha, estamos viendo cosas en los cielos, en el suelo, testimonios como los que escuchamos ayer aquí, que nos hacen pensar que esa relación ha cambiado. O hay más de una civilización que nos visita, o necesariamente tenemos que pensar que existe una multiplicidad de origen del fenómeno. Esa es la tesis que yo creo, defiendo, y está en la línea de lo que ayer también se apuntaba de ese multiuniverso, de esa multiplicidad de mundos que podrían estar compartiendo tiempo y espacio con nosotros. Es decir, que ahora mismo aquí, en este mismo estrado, está el Josep de ayer, está el Josep de hace 2 días, está la boda que se celebró aquí la semana pasada, repitiéndose en un bucle espacio-temporal. Si yo proyecto mi mano sobre la pantalla, están viendo ustedes la segunda dimensión. Hay un libro de un reverendo, se llama reverendo Edwin Abbott, que se llama Flatland, a Land a Many Dimensions. Flatland, un país de muchas dimensiones. En el que postula que los habitantes de la segunda dimensión, del mundo de la sombra, son de repente visitados por una esfera. Imagínense ustedes, esa esfera, cuando entra en la segunda dimensión, los seres de la segunda dimensión solamente tienen ancho y largo, pueden ver las secciones, como si fuera una tomografía, como si fuera un escáner, las secciones horizontales de cada uno del momento en el que va ingresando en esa segunda dimensión. Pero nunca tienen una visión global de la manzana, del círculo, de la esfera que está atravesando. Y me pregunto yo si estas observaciones que estamos viendo no son sino parcelas, pequeñas parcelas de un universo enorme que nos rodea. Si esto es así, los antiguos chamanes, los actuales contactados, los viejos espiritistas y los futuros contactadores están convergiendo en una misma cosa, que es, tienen una percepción de ese mundo que es únicamente parcial.
parcial, o si me permiten, es una reflexión que hago ahora mismo a vuela pluma, fractal. Es decir, que podría ser una pequeña parte de un algo que se repite casi como una espiral, como el emblema de nuestro Congreso, que nos envuelve y envuelve toda nuestra realidad. Nosotros como seres humanos, como pequeños mortales, nuestro cerebro solamente puede concebir nuestras tres dimensiones. Solo ahora que la física moderna, la física cuántica, también la espiritualidad, porque lo que ha conseguido la física cuántica y la espiritualidad es hacer converger ese hilo roto, ese puente roto entre la ciencia y la religión, nos está ayudando a ver el mundo de una forma distinta, con otros ojos. Unos ojos que nos invitan a dejar atrás nuestras diferencias. Nos invitan a dejar atrás aquello que nos divide para pelear juntos hacia un mismo propósito, que es caminar hacia el futuro juntos, como una única humanidad. Y ese es el punto de inflexión que tenemos nosotros los terrestres. Estamos en un tiempo convulso, de amenaza constante, tanto dentro como fuera de nuestro planeta. Pero solo cuando nuestra conciencia como especie sea unificada, vamos a poder conseguir trabajar como un organismo único y vamos a sumar todos nuestros cerebros para la consecución de un objetivo, que es la perpetuación de nuestra especie y sobrevivir a nuestra propia autodestrucción. En la misma medida en la que nuestras diferencias sean cada vez mayores, en la que el entendimiento entre seres humanos sea cada vez más difícil, es muy complicado que podamos avanzar como especie y logramos sobrevivir a nosotros mismos. Y si como un organismo único todos nuestros cerebros se ponen a trabajar, estoy convencido que esta dificultad que supone vencer las distancias espaciales, el espacio interdimensional, quedará en nada. No sé cuál es el mecanismo. Como sugería ayer Carlos Ferguson y Daniel Muñoz, no importa que creamos o no creamos si es posible vencer o no. Ellos ya están aquí, por lo tanto, de alguna manera lo consiguen. Estoy convencido de que la humanidad también conseguirá trascender. Sea con nuestro cuerpo o como algunos sugieren, y ayer se sacaba aquí también a colación el tema del transhumanismo, tal vez depositando nuestras conciencias en un algo que sea inmortal. Porque solemos pensar que el organismo biológico es perfecto, y hasta cierto punto lo es. No hay una mejor máquina de evolución que haya permitido la prevalencia de la especie desde hace 65 millones de años que desaparecieron los dinosaurios. Esta forma, que evolucionó de un primate, ha conseguido dominar el mundo. Pero hay un problema, y es que todos sabemos que vamos a morir. Hoy día, las fronteras de la vida se están cada vez ensanchando más. Y prometen los científicos que para dentro de 65 años, es decir, no es tanto, van a poder conseguir organismos inmortales. Yo siempre he pensado que prefiero morirme a ver cómo se mueren todos mis amigos, todos mis familiares y voy quedando en un mundo desconocido. Es más, me plantea incluso si mi cerebro va a ser capaz de asimilar todas esas nuevas informaciones o si este disco duro, este hard disk que tengo en la cabeza va a hacer un momento en el que está full y no voy a poder seguir viviendo o compartiendo información. Pero si no existiera esa ilimitación, si además pudiéramos estar siempre divinos, guapos, maravillosos, seductores, pues no nos importaría ser eternos. Y si eso nos permite romper la barrera de la muerte, dirán ustedes, ¿cuál es el problema? Pues miren, no hay problema. Y es más, puede que ahí esté la solución. Habida cuenta de que si existe un propósito en la vida, que todos lo buscamos a nivel individual, pero existe un propósito de la vida en colectivo, es que esta civilización, la civilización humana, pueda unirse a otras civilizaciones y buscar aquello que buscan desde hace siglos y siglos todos los grandes sabios de la humanidad, que es unirnos con el de arriba, unirnos con Dios. A pesar de que Dios está en todos nosotros, también está Dios en todos ellos. De manera que tal vez el propósito último de la vida sea esa,
la unión de todas las especies para evolucionar juntos. No les voy a dar más la chapa, que decimos coloquialmente. Me dicen que ya está aquí nuestro ponente Enrique de Vicente, así que les agradezco la atención que me han prestado. Bueno, te echo de telonero, Enrique. Sé que hay mucha expectación con este hombre al que, vuelvo a decir porque él no me lo ha escuchado, amo, no soy gay, pero lo amo profundamente. Este es el mando. Enrique de Vicente, yo creo que no necesita presentación. Lleva más de 50 años de investigación, a pesar de que él no los aparenta porque es un seductor. Lleva más de 50 años de investigación, fue vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, es periodista especializado en todos estos temas. Cuando digo todos estos temas, no me refiero únicamente a la ufología, él domina, y además casi enciclopédicamente, cualquier tema que tenga que ver con el misterio, porque ha tocado palos tan divergentes como la ciencia, los fenómenos paranormales, los ovnis, las conspiraciones, en fin, podría estar aquí hablándoles de muchas cosas. Él, en el año 1981, dirigió el primer curso sobre ovnis en una universidad, y eso deja palmariamente claro de su interés por estos temas y de prestigiarlos para llevarlos al que creemos es el lugar más adecuado para su estudio y sistematización, que es la universidad. Es autor de un exitoso libro en el que pude compartir algunos capítulos con él, editado en 6 países distintos, que se llama Claves ocultas del Código Da Vinci, en una época yo creo que fascinante, que se abrió precisamente a raíz de ese éxito literario, muy conocido por sus apariciones en el programa de televisión Cuarto Milenio, a pesar de que su bagaje ha hecho que esté en programas tan distintos como la cadena SER, en Radio Nacional de España, en Televisión Española y en Extraterrestres conmigo, en Canal Historia, claro que sí. Y me honra también decir que él fue fundador y director, hasta su jubilación, de una revista muy conocida tanto en España como en Latinoamérica, que es la revista Año Cero. Señoras, señores, con ustedes, Enrique de Vicente. Moltes gràcies, Josep. Molt bon dia per tothom. Good morning for everyone. Buenos días para todos. Agradezco a Josep que haya cubierto este lapso que me ha supuesto un pequeño retraso. Vamos a ver, a mí me ha venido muy bien todo lo que he escuchado de Josep, porque a fin de cuentas Josep ha hablado de lo esencial, de lo que debería ser no ya la conclusión, sino el tema de mi conferencia. A mí lo que me preocupa no son solo las grandes preguntas, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, sino más esencial que eso, más profundo que eso, o sea, ¿quiénes somos realmente más allá de las apariencias? ¿Hacia dónde vamos realmente? Y ha mencionado Josep un par de cosas. Todo esto tiene mucho que ver, muchísimo que ver con ampliar nuestra visión, nuestro entendimiento de lo que llamamos el fenómeno ovni o los contactos, diría yo, ultraterrestres más que extraterrestres. ¿Por qué? Porque dónde vamos, hacia dónde vamos, cuál es el devenir de la evolución, nos permitiría un poco no entender, sino acercarnos hacia esos otros seres que nos visitan y que, digamos, cuya naturaleza, cuyos procedimientos, por definición, por necesidad, por principio, se escapan completamente a nuestra comprensión. Igual que es absolutamente imposible, estoy salvando las distancias, para un perro, para un mono, de estos que son capaces, como la mona Wasu, de hablar en lenguaje de signos, en el lenguaje de sordomudos, 1500 palabras, articularlas, les es imposible comprendernos a nosotros. Pero el abismo, vamos a ver, con estos seres, con algunos de estos seres, porque puede haber una diversidad inmensa, es mayor aún. Ha tocado Josep
el tema de la evolución y decía, si logramos vivir 100 años, bueno, el asunto es, ¿logramos vivir en este cuerpo físico, en esta maquinaria? Para mí todos los seres vivos, me gusta el símil. Para mí que no soy reduccionista, para mí que creo en lo fundamental, lo esencial de fuerzas invisibles que podríamos llamar el espíritu, me gusta insistir, recalcar que esto es una máquina, que los seres biológicos son maquinarias, pero lo importante no es eso, sino el fantasma, el espíritu que habita esta máquina y que debería convertirse, que es huésped, a veces está atrapado, generalmente está atrapado, pero que debería dirigir la máquina conscientemente y llevar a esa máquina biológica hacia un proceso de evolución. En el futuro, retomando lo que ha dicho Josep, nos quedan dos posibilidades a grandes rasgos, más de dos, pero a grandes rasgos. Y eso nos podría permitir entender también algo sobre esas visitas. Una de ellas es efectivamente, digamos, seguir modificando nuestro organismo, nuestra maquinaria o el hardware. Hablaba en la última intervención televisiva de cómo el ADN es el software, más que el software, vamos a ver, el sistema operativo de los seres vivos. Perdón, intento poner el reloj para que no se me vaya la hora, pero se resbala constantemente. Vale. Vamos a dejarlo en un sitio que se pueda ver para controlar la hora, si es posible. Bien, les decía que el ADN es eso, pero ¿qué ocurre? Que la evolución ya la están planteando así los transhumanistas, consistirá no solo en limar los defectos que hay en el ADN, en nuestra programación genética, para liberarnos de una multitud de enfermedades, para hacernos más longevos, sino además de, según ellos, ir incorporando más mecanismos a esta maquinaria. Este es un mecanismo, esto que yo llevo aquí, es un mecanismo que me permite suplir las deficiencias que tiene mi vista. Y así, por supuesto, en la boca tengo implantes, es otro mecanismo. Y hay gente que tiene implantes de corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos piensan que vamos hacia una concepción tipo cyborg, es decir, cada vez incorporar más mecanismos, cada vez incorporar más elementos que nos hagan una mezcla de hombre y máquina, algo más allá de lo biológico. Esa es una línea de evolución que, según los transhumanistas, y estoy hablando de gente de una talla enorme a nivel tecnológico y científico, muy aceptados por el sistema establecido, no como los que nos dedicamos, los locos que nos dedicamos a estos temas, como Kurzweil. Kurzweil habla, por ejemplo, del futuro de las máquinas espirituales. Ya no solo es que él conciba una evolución psíquica de las máquinas en sí, sino él y otros conciben que el ser humano, poco a poco, irá evolucionando, incorporando elementos hasta poder transferir su conciencia a una máquina. Y en un futuro, conciben muchos, como él, Michio Kaku, por ejemplo, el nuevo Carl Sagan, que es un japonés nacido en Estados Unidos, un pope de la televisión, concibe que en un futuro seremos capaces de independizar nuestra conciencia del cuerpo, de cualquier soporte físico, y viajar hacia regiones lejanísimas a través de lanzaderas de conciencias o almas, llámenle como quieran. Bien, esa es otra línea, la independencia del cuerpo. Y es una línea que yo creo que ampliando esa visión nos permitiría entender muchas cosas de la antigüedad, cómo vinieron algunos de las múltiples líneas de dioses que vinieron a visitarnos, no a bordo de naves, sino se desplazaban a otro nivel y encarnaban en máquinas terrestres, en máquinas humanas, o por el contrario, se quedaron atrapados aquí y eran capaces de sobrevivir generando líneas de, por ejemplo, líneas genéticas, fundando una casa real e incorporando su conciencia a diferentes generaciones. Bueno, os estoy dando una idea vaga, amplia, general. Ahora hay otra línea de evolución
Y es importante antes de entrar en este tema, porque el tema que yo voy a hablar hoy es muy concreto, muy práctico, muy de nombres, muy de datos, y lo importante es no perder esa visión general, que es lo que nos va a permitir tener esa visión, esa amplitud de conciencia, lo que nos va a permitir dar el salto sobre el abismo que nos espera ya. Lo tenemos ahí, lo tenemos en el Caribe, con todo lo que está agitando al mismo tiempo en la tierra, donde los mayas vivieron sus últimos años o aún sobreviven, ahí lo tenemos. Pero lo tenemos de alguna manera aquí en Cataluña, en España, la confrontación, el no ponerse en el lugar del otro y no entender que viene el lobo y que el lobo no está aquí, que el lobo es la naturaleza a la que hemos provocado, que el lobo es el sol, el Padre Sol que viene a despertarnos a bofetadas porque estamos tan hipnotizados, estamos tan robotizados, estamos tan controlados por el sistema y todos sus procedimientos de ingeniería social, de maquinarias que nos condicionan, que solo si el Padre Sol nos da la bendición de darnos un tortazo, fundir por algunos momentos, por algunos años, esta civilización, nos evitará poner fin a esta crisis sin remedio por la que estamos viviendo a través de una guerra, que eso sí sería terrible, o también la Madre Tierra puede contribuir a despertarnos a base de hechos tan tremendos, tan terribles, como los que han vivido los hermanos mexicanos ahora. Esa es mi concepción, pero lo importante es que por encima de eso tenemos que tomar la conciencia que todo lo que se desarrolla a nuestro alrededor, y perdón, porque no es el tema de mi charla, pero para mí es lo esencial. Y no hablar de lo esencial, para mí sería ser un traidor a mis principios, un traidor a la necesidad, a la misión que yo siento de lo poquito que yo he cosechado a lo largo de esta vida, poderos transmitir algo, poder, digamos, algunas de esas semillas que he recogido, lanzarlas para ver si germinan. Bien, entonces os decía que lo importante es que comprendamos ahora mismo, hoy mismo y en cada momento de los tremendos momentos que nos esperan en los próximos 5 años sobre todo, que comprendamos que todo lo que se desarrolla afuera, todas las guerras, los conflictos, los enfrentamientos, las catástrofes, todo lo que hay fuera, es un reflejo de lo que está dentro. Y lo importante es que, no desatendiendo a lo externo, vivamos conscientes, presentes en lo interno y comprendamos que la verdadera lucha, la única lucha que importa, es la que se desarrolla dentro de nuestra conciencia, que es una lucha entre el sueño y el despertar, entre la evolución y la involución, entre la conciencia y la inconsciencia. Así que lo único que importa es despertar a la conciencia, es lo único realmente importante. ¿Y qué ocurre? Después de eso no sabemos cuánto, según han vivenciado dentro de sus células grandes visionarios como sería Aurobindo y otra mucha gente independiente de él, y hablo de gente muy cercana a mí, la evolución que le espera digamos, a la vida sobre este planeta, porque no es a la especie humana. A la especie humana le queda comprender que no es un reino, sí es una especie, pero no es un reino. No hay el reino mineral, vegetal, animal, humano, no. El ser humano es un animal humano, es decir, es una especie de paso entre el reino animal y el reino que podríamos llamar divino o suprahumano. Y ese es nuestro nivel de evolución, ese va a ser nuestro futuro. Y en ese futuro, según han vivenciado, no visto, vivenciado en sus células, en la programación, cuando han entrado en meditación, en visualización dentro de las células, la programación que tenemos ahí es evolucionar hacia unas formas inconcebibles, en las que ya se acaba, en ese reino divino, se acaban las ataduras de la carne, la putrefacción, la muerte, y comienza otro tipo de cosa, comienza otra naturaleza. En esa otra naturaleza es donde realmente se puede vivir el principio al que muchos seres, sobre todo entre los jóvenes, viven, ansían, los veganos,
Ser vegano, desde un punto de vista racional, es un sinsentido. Podría hacer una crítica tremenda. Pero al contrario, yo veo ahí la lucidez de ver que ese ser nuevo no necesitará ser un depredador. Tiene dos caminos. Y esos son los dos caminos que tienen los seres, no que nos visitan, que están aquí, que han estado siempre, que van, que vienen, y que ahora vienen por cientos de miles, veremos luego por qué en la conferencia. Y es coger una vía u otra, la vía del dar, la vía del amor o la vía del tomar, del poder. Es los dos principios de expansión del universo o de contracción. Entonces, eso es lo que nos espera. En fin, yo vuelvo, tras esta introducción que no venía a cuento, pero para mí era esencial y muy bien iniciada por Josep, al tema de hoy. El tema de hoy era, marcados esos principios, y para que entendamos, sin extenderme mucho, algunas cosas que marco aquí, es posible, esto es un tema mucho más racional, no es de creencias, no es de lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que vivencio, no, datos concretos. La gran pregunta es, ¿pero es posible que si se ha capturado una nave extraterrestre, mantenerlo oculto? Eso no se lo cree nadie. O sea, eso es imposible. Se tendría que saber. Bien, lo que yo voy a intentar demostraros parcamente, porque he tenido oportunidad de meter pues la tercera parte de las imágenes, pero era demasiado, era una conferencia para 4 horas. Entonces anoche estuve hasta muy tarde, he dormido 3 horas, para pulirla y quedarme. Hay cosas que están de más, pero en otras cosas, perdón, iba a pedir agua, porque se le ha pedido antes a Robin. Si alguien me puede acercar una botella de agua, lo agradezco. Sí, no, es que, perdón, no quería dejar de hablar. Gracias. Ay, perdón, gracias. Entonces, gracias. Lo que os decía era que lo esencial es ver cómo se ha podido producir ese ocultamiento. Entonces yo he tomado el caso de Roswell, aunque vamos a ver que no es el único, para sintetizar algunos de los pasos del ocultamiento que desde un punto de vista racional nos van a permitir comprender que en contra de lo que se ha dicho, ahí ocurrió algo trascendental. Ahí hubo un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos y justo fue a raíz de Roswell, pocos días después, 19 días después, que se autorizó el presidente Truman la construcción de todo el servicio de inteligencia, todo el aparato de inteligencia que ha regido el mundo durante mucho tiempo. En fin, hablábamos de Roswell. ¿Qué ocurre? Que en Roswell, como en tantos otros temas, ha habido puntos, digamos, los ingenieros sociales saben muy bien cómo manipular las cosas y a través de cosas siempre se meten en estos temas elementos absurdos, elementos que alejan a la mayoría de la gente racional y que dicen, estos son cosas de locos. Cuando apareció esta película, yo dirigí Año Cero y Javier Sierra, yo tenía la fortuna de que fue una de las épocas que trabajaba conmigo en la revista. Y Javier me viene corriendo cuando nadie ha oído hablar de eso en un congreso en San Marino y me cuenta, primero por teléfono, me cuenta de la película. Y yo le hice 4 preguntas, pero Javier, ¿pero tú te lo crees? Y cuando vino, y le digo, vamos a ver, Javier, razona un poquito. O sea, le hice una serie de preguntas. Antes de ver, no había ninguna imagen todavía. A mí me pareció un montaje desde el principio. Hubo una larga discusión cuando recibimos las imágenes en la revista para decidir si se sacaba en portada o no. Yo, que he hecho la revista siempre en tormenta de ideas con todo mi equipo, o sea, discutiendo hasta lo último, y por supuesto, mi opinión ha sido la más importante, pero no la única, es decir, dentro, si había un empate, yo desempataba, pero toda la voz de todo el mundo tenía importancia y tenía que ser por convicción. ¿Qué ocurre? Perdí. O sea, yo era el único que no quería poner ese horror de foto en la portada, pero había otros que decían, no, es que eso va a vender revistas, etcétera. Bueno, la pusimos. Yo escribí un editorial en el que dije que no me lo creía y que creía que era una manipulación. Y sigo diciendo lo mismo. Fue una manipulación para desprestigiar completamente el caso Roswell, que en ese momento las evidencias eran muy palmarias, y vamos a ver qué es lo que ocurría en ese momento. Con eso se desprestigió completamente. En ese momento, justo antes, qué curioso, aparecen las imágenes cuando un año antes
digamos, el congresista Steven Schiff de Nuevo México presenta una petición ante el Congreso para que se desclasifique, se haga una investigación y se desclasifique toda la información sobre lo ocurrido en Roswell. ¿Qué se encuentra? Que todos los archivos de esa época habían sido destruidos. Pues se dice, como tanta otra información, hombre, menudo chiste. Eso es un chiste, es de mal gusto. ¿Por qué? Porque uno puede entender que todo el papeleo que hay en todas las bases americanas hay que reciclarlo cuando no estaba informatizado. Pero estamos hablando, y me he dejado esas imágenes fuera, de que en Roswell estaba el Escuadrón 409, que era el escuadrón aéreo, era la base del escuadrón aéreo más importante de la historia, no de Estados Unidos, mundial. ¿Por qué? Porque el Escuadrón 409 era el que había lanzado las 3 primeras bombas atómicas y luego otras, es decir, Alamogordo, muy cerca de Roswell, bueno, relativamente cerca, Hiroshima, Nagasaki y luego otras en el Pacífico. Entonces, era sumamente importante guardar toda la documentación, que no me digan tonterías, pero se había destruido, qué casualidad. Bien, la cosa es que él al final se encarga a la oficina de contabilidad del gobierno, que se supone que tiene copias de documentos, aunque se hayan destruido, tienen que tener en teoría copia de todo, pero no la tenían, que sea una investigación. El GAO publica un informe que yo me fui en el año 95 a recoger, lo he recordado este domingo pasado en un programa nuevo, en un espacio que he empezado sustituyendo a Javier Sierra, que tiene otras ocupaciones, en Radio Nacional. Entonces, en la noche en vela. Y recordábamos que nos fuimos juntos, Javier y yo le acompañé a recoger el informe a la oficina del FBI, que estaba en la Torre Gemelas. Y Javier no quería subir a las Torres Gemelas, ni borracho. Estamos hablando de 6 años antes del 11S. Javier, vamos, era mucho más visionario ahí que yo. La cuestión es que en ese informe lo que se viene a decir en síntesis es que lo que ha caído en Roswell no son globos sonda normales como este, que es 6 de julio de 1947 en Ohio. Es decir, estamos hablando de un día antes, la fecha en la que yo he centrado la historia de Roswell, el día 0 de este acontecimiento que cambia la historia, significativamente, y luego si queréis en el coloquio, si alguien me pregunta, puedo explicar por qué, es el 7 del 7 del 7. Y el explicar por qué tiene que ver con Aleister Crowley, con su principal discípulo, Aleister Crowley, el gran mago satanista, que se consideraba a sí mismo, bueno, era un poco en broma el anticristo, su gran discípulo ahí, que era Jack Parsons, que era uno de los científicos que había creado el Jet Propulsion Laboratory, que nos ha llevado a la Luna, en teoría. Y él hacía experimentos de alta magia para abrir puertas dimensionales con un escritor que luego se convirtió en el creador de la cienciología y la dianética, Lafayette Ron Hubbard. Justo lo habían hecho ese año. Obviamente la explicación que dio Ron Hubbard y que dan sus organizaciones es que él estaba trabajando como agente secreto para las autoridades americanas para desmontar ese grupo de magos negros. Pero eso ocurrió. Qué curioso, después de que se abren a través de operaciones de alta magia unas puertas dimensionales, empiezan a ocurrir estos acontecimientos. Eso es importante, para no perder de vista que todo va más allá de lo que se ve, del simple cacharro, del simple platillo supuestamente metálico. Bien, lo importante es que no era un globo común, sino que formaba parte del proyecto Mogul. El proyecto Mogul lanzaba globos, digamos, de esa complejidad, con barras metálicas, era algo muy complejo. Y la finalidad era hacer llegar a los globos a la alta atmósfera para tratar de captar cualquier vibración procedentes de posibles pruebas atómicas de los rusos, porque los rusos ya se habían hecho con los científicos alemanes que habían podido y temían que pudieran haber desarrollado bombas atómicas. Era un tema de alto secreto, sí, pero veremos luego si ocultar eso realmente justificaba las medidas extremas que se tomaron para ocultar todo lo que ocurrió en Roswell. Vemos ahí, bueno, está muy claro. La cuestión eso forma parte, digamos, de ese tipo de globos. Verán que es complejo,
pero vamos, no veo yo por ahí algo parecido a un platillo, y menos a cuerpos que se dice que se encontraron en esas fechas. Posteriormente hay otro informe que se hace para responder específicamente por qué cientos de testigos, por lo menos docenas muy bien documentados, que yo tenía las fotos y algunos de ellos ya mayores, que vivían allí, aseguraron haber visto cadáveres de seres pequeños, cómo se les transportaba, etc. Entonces sacan este informe en el que se dice que los muñecos eran estos dummies. Los dummies eran muñecos como los que se usan para las pruebas de los coches, y se les lanzaba para ver si soportaban la presión, las caídas, los paracaídas, etc. Pero resulta que eso se había empezado a hacer a partir del año 53. Es decir, estaban tan extraviados los testigos que confundían algo que había ocurrido 6, 7 años después. Bien, así se dijo y así quedó. Muchas revistas dejaron muy claro, los ETs de Roswell eran muñecos. Y ya está, punto y final. Y para el punto y final vino, por ejemplo, el UFO Center, el Museo OVNI de Roswell y festivales en los que habréis visto que aparece la gente disfrazada de extraterrestres. Y con ese show final, y desde luego después de esta película, eso es el entierro de lujo para la evidencia de que ahí cayó una nave ultraterrestre. Bien. Voy a ir muy rápido, muy por encima, ya deciros que todo esto tiene lugar, Roswell y todo lo que está ocurriendo alrededor, tiene lugar en unos momentos muy especiales para el ser humano. No solo en el alineamiento virtual que se da, calculado por los mayas, no se sabe cómo, con tanta antelación, eso sería materia de preguntas, si hay tiempo, me preguntáis, intentaré contestaros, que estaba en esa fecha el final de este ciclo de la cuenta larga del calendario maya, que no marca nada, que solo dice las 3 profecías que hay en piedra, dicen, en esa fecha Bolón Yocté bajará del cielo. Lo que por el contrario describen otras profecías son como el Chilam Balam. A ver, perdón, intento, no sé por qué, esto se ha quedado detenido, a ver, perdón. Disculparme, no sé si alguien que entienda un poco me lo puede recolocar. Espero a que me lo resitúen, perdón. Bien, os decía que lo importante es comprender que hemos llegado al final de un ciclo cósmico y al inicio de un periodo de transición. Perfecto. Que tiene que ver con nuestra situación. Perdón. Solo los de arriba, pero toqué algo. Así de torpe soy. Tiene que ver con el final de los 5 soles que marcan los aztecas, sobre todo, los mayas, otras culturas mesoamericanas, 5 soles de 5.125 años, que marcan el día galáctico, o lo que llama Platón, el año platónico se conoce, de 25.000 años. Pero más allá de eso hay más cosas. Hemos llegado al fin de varios ciclos. Y este momento es muy importante, no solo por el salto evolutivo que se puede producir aquí, o la destrucción, en la que yo no creo, porque la vida tiene tal fuerza y la programación que hay en nuestro ADN es tan fuerte que va a sobrevivir a cualquier cosa. Lo importante no es cuestionarse si vamos a sobrevivir o no, sino vamos a sobrevivir juntos, vamos a ser solidarios, vamos a darnos la mano y a dar el salto, o solo lo podrán dar algunos. Yo apuesto por lo primero, por la solidaridad, por el ponerse en el lugar del otro, por huir de la confrontación, por tratar de ir hacia la comprensión. Y creo que son palabras valientes que debo decir aquí y ahora, en Cataluña y en España. La cuestión es que todo este proceso no es un proceso que afecte solo a la Tierra, sino que supone, y hablo de vivencias, de experiencias que he vivido en lugares muy distintos, guiado, sabiendo cómo, dónde hacerlo, qué era lo que hacía falta hacer, y tratando de ver, y sobre todo teniendo una estrechísima relación con gente que es capaz de ver, con una formación, digamos, intelectual o científica,
amplia, pero con una capacidad visionaria, que se han abierto puertas que estaban cerradas, que nos unen no solo con otros lugares de la galaxia, con el centro de la galaxia y con más allá del centro, ese agujero negro que ya se ha descubierto, pero que habían visto los chamanes, los astrónomos chamanes mayas, que no utilizaban solo la visión externa, sino la visión interna, habían visto ese agujero negro que hay en el centro de la galaxia. Y lo habían visto un agujero negro inmenso y que se ha comprobado recientemente, inmenso. Cuando digo inmenso es inconmensurable. O sea, caben muchísimos sistemas solares dentro de ese agujero negro, sino más allá, al otro lado de la galaxia, al otro lado del universo. Bien, lo importante es que eso se da y a través de esas puertas vienen, no es que puedan venir seres, tanto positivos como sobre todo la chusma está llegando por doquier. Y el problema con la chusma que está llegando es que mientras que los seres positivos siguen esta línea, siguen la línea del amor, de la limpieza, de la entrega, no del control, y ellos se exigen a sí mismos encarnarse en bebés y vivir, pasar por todo lo que pasa un ser humano, ser un hermano verdadero de los seres humanos, como lo fue nuestro hermano mayor, el Jesucristo, o como lo fue Buda, entregarse, realmente pasar por toda la experiencia humana, mientras que los depredadores, la chusma infinita que está llegando, siguen esta otra vida, que es la vida del tomar, del apresar, del poder. ¿Y qué hacen? Obsesionan y posesionan a los seres humanos, con el grave riesgo de que a los dirigentes se les, y sobre todo en base a su ego, cuanto más gran ego tienen, son muy fáciles de tomar. Hay egos muy bruscos y egos muy sutiles. Hay egos muy locos, como el del coreano, el de Corea del Norte, que son muy evidentes de loco, o egos muy evidentes como el de Trump, pero hay otros egos más sutiles, como puede ser el de Macron en Francia, muy sutil. El problema es que por ahí a todos, incluido a todos nosotros y a los dirigentes políticos de uno y otro signo, incluidos los activistas, es muy fácil de dejarse poseer y que esos seres hagan su función destructiva y depredadora. Para ellos, cuanto peor, mejor. Para ellos, su norma, tienen un montón de reglas. Una de ellas es el divide y vencerás. Porque lo que les importa es no solo seguirse nutriendo de nosotros, sino la derrota de la humanidad, la derrota del salto evolutivo. Que formemos parte del imperio de la chusma, de la confederación pirata de esta galaxia y de este universo. No que formemos parte de la hermandad, la confederación, como quieran llamarle, no de la luz, al menos de la coherencia, digamos de la supra-ONU cósmica. Bien, en eso estamos, pero sigo porque me estoy yendo. Hablábamos de las puertas dimensionales, yo las he vivenciado. La última gran puerta, hubo una por supuesto el 21 de diciembre, pero muy fuerte fue la del 11 del 11 del 11, y ahí entró mucha chusma, muchísima chusma. Ahí fue el golpe de Estado en Europa, donde pusieron a gobernantes en Grecia, en Italia, donde pusieron, curioso, a un miembro de una de las muchas familias, a Draghi, Mario Draghi, el dragón, como hay otras líneas familiares que se identifican por su nombre, presidiendo el Banco Central Europeo y condicionándonos a todos, llevándonos a todos hacia la esclavitud. Pero bueno, no me quiero extender. Había puesto aquí a Gurdjieff, que a algunos... ¿Quién conoce a Gurdjieff? ¿Podéis alzar el brazo? Y bueno, a Robin, por supuesto, lo doy por descontado, que con su formación de juventud lo conoce. Gurdjieff decía, un gran maestro, pero él y otros muchos, pero él sintetizaba muy bien, hablaba de los reinos, de cómo hay el reino vegetal, animal, humano, suprahumano, angélico le llama él. Y cada reino se nutre de los que están por debajo de él, es evidente. Nos nutrimos del animal, del vegetal y del mineral. Pero de la misma manera, el nivel angélico o de los dioses se nutre de los inferiores, incluido de nosotros. Ahora hay dos formas de nutrirse. Todo esto estoy simplificando, que es unirse, o sea, nutrirse de lo que han hecho siempre estos diosecillos,
o los grandes dioses, o los diosecillos de Emi, todos sus súbditos, del sufrimiento, del dolor, de las malas emociones, de la violencia, del conflicto, de todo lo que queráis, se nutren, siempre se les ha ofrecido sacrificios, sacrificios de sangre, porque la sangre tiene algo muy especial, no puedo hablar de ello, obviamente, porque es extenso. O, por el contrario, de la armonía, de la buena vibración, de las vibraciones positivas que despedimos los seres humanos a través del amor, a través de no solo el amor, sino la oración, los cantos de maitines que podemos vivir aquí, de toda esa armonía. En fin, la cuestión es, lo importante es comprender eso a la hora de considerar a los extraterrestres y a sus apariciones a lo largo de la historia. No me quiero extender, así que voy a saltar. Lo importante es que cuando ocurrió lo de Roswell, y años después, yo llevo fascinado por los misterios y por los ovnis que se llamaban platillos volantes desde que tenía 12 años. Por supuesto, cuando Josep no había nacido, ni Javier Sierra, ni nadie, pero también Josep, Javier, todos desde niños se fascinaron. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que a uno le llega, mientras que a los 7 años los niños visionarios, que son muchos, cierran sus puertas de la percepción y dejan de ver otras realidades, en torno a los 11, 12 años hay una posible apertura que se produce a muchos niveles. La de Harry Potter, a los 11 años, sí, es una fecha especial. Es la fecha a la que Aleister Crowley también empezó a obsesionarse por la magia. La cuestión es que en aquel entonces, os decía, yo recuerdo perfectamente, tengo muchos libros, poquísima gente admitía, la gran masa decía, no, es que por ahí hay estrellas, sí, porque hemos comprobado que son estrellas, pero no está demostrado que haya en ninguna estrella planetas. Por supuesto, mucho menos vida, y mucho menos vida inteligente. Se negaba palmariamente. Cuando hablabas de eso, te decían, sí, marcianitos verdes. La cuestión es que después pasó tiempo. Eso era la época de Roswell, en la que no se concebía nada de eso, en la que se taponó. Pero resulta que a medida que ha ido pasando el tiempo, la situación actual es que se ha descubierto que nuestro sistema solar es uno entre millones de estrellas que hay en esta galaxia, que es una de las millones de galaxias que hay dentro del universo visible. Pero además de eso vamos a ir viendo. No es eso, es que más allá hay otras cosas. Ahí vemos algunas de las galaxias y ahí vemos el universo visible. Es que más allá de este universo, todos los físicos teóricos aceptan que existen un multiverso. Es decir, nuestro universo, lo podemos visualizar como una esfera, forma parte junto con muchas otras esferas, no sabemos cuántos, otros universos, de un multiverso. Pero además hay multiversos de nivel, no estoy hablando de una especulación, no, del Scientific American o Investigación y Ciencia, lo mostré una vez en cuarto milenio, de un número dedicado a eso. Hay multiversos de nivel 1, pero a su vez esos multiversos, por supuesto hablando a nivel ultradimensional, engloban otro nivel multiverso de nivel 2, de nivel 3 y de nivel 4. Hasta ahí está. O sea, imaginaros. Quiero decir, es inconcebible. Es el tema de la multidimensionalidad, algo que se nos escapa y que solo a nivel teórico ya lo han concebido, pero que a nivel práctico no concebimos lo que es. Todo ese tema, Michio Kaku es uno de los muchos que lo ha estudiado, todo lo que significa el hiperespacio. No es ya que cuando pensamos cómo se puede llegar de una estrella tan distante, pensamos, claro, estamos aquí y la estrella donde vienen está aquí. Es tan simple como un pliegue espacio-temporal para dar un salto. En un momento en el que el tiempo, llega un momento en el que esto se acerca. No, va infinitamente más allá, más lejos de todo eso. De momento escapando a nuestra comprensión, pero al menos sabemos que eso hay toda la razón para que pueda ser así. Siguiendo. Por supuesto, hay agujeros de gusano a través de los cuales, era lo que os estaba explicando antes. Y bien, lo que os decía es, por ejemplo, se ha negado siempre que hubiera
vida en el sistema solar. Ahora se sabe que las concepciones de los antiguos del siglo XIX, de que había mares, perdón, la imagen está al revés, al colocarla no me di cuenta, de que esos ríos realmente eran cuencas, hoy se ven como cuencas, y no solo eso, sino que hay evidencias, por mucho que hay un tejemaneje grande, de que hay agua en Marte. Primer punto. Segundo, que ya hemos descubierto multitud de sistemas solares de estrellas con planetas gigantes, como Júpiter. Y por lo tanto, hay ya demasiadas evidencias de que tiene que haber vida extraterrestre. Si eso es así, concibamos que la pura lógica, no lo digo yo, lo han expuesto cosmólogos con mucho detalle a finales de los años 70 ya. Lo lógico es que con que una sola civilización de los miles de millones de procesos evolutivos que se han establecido en esos miles de millones de planetas que tiene necesariamente que haber dentro de nuestro universo, hablo miles de millones, con que una sola línea evolutiva hubiera completado el proceso hasta donde hemos llegado nosotros y dado el salto sobre el abismo tecnológico, el salto actual, haya sobrevivido, tiene obligatoriamente, puesto que tienen algunas de ellas cientos de millones de años de antigüedad, y estoy siendo cauto, han tenido tiempo suficiente para dominar la galaxia. Es decir, llegar a cualquier rincón de la galaxia. No, digamos, el mandato de la vida es crecer y multiplicaros y extenderos, sobre todo. Es lo que han hecho todas las especies vivas y lo que hemos hecho nosotros, expandirnos por todo el planeta. Lo mismo a nivel cósmico. Por lo tanto, lo lógico es que hayamos sido visitados desde siempre y que sigamos siendo visitados, porque no habrá una línea evolutiva. Habrá muchas líneas evolutivas que hayan sobrevivido, que hayan contemplado el proceso. Bien. Lo increíble es que ya hayamos llegado a ese nivel de conclusión científica, que todo eso se acepte en teoría, y que neguemos no solo el tema OVNI, sino el que hayan caído naves extraterrestres. Bien, ¿a qué se debe? A mí me pareció un punto de inflexión importante como un símbolo, cuando Roswell estaba desprestigiado, que un científico al que yo entrevisté en Barcelona, en los años 70, un congreso que vino, que era Edgar Mitchell, el único astronauta que pisó la Luna, teniendo ya un doctorado. Él era piloto militar, era ingeniero y era doctor en ciencias. Y él tuvo una transformación a la vuelta. Pero lo importante es que él dijo públicamente, siendo ya mayor, después de que a mí me interrumpió la entrevista que le estaba haciendo cuando yo le hablé del tema de los ovnis, con los guardaespaldas que le acompañaban, se puso de pie y dio por concluida la entrevista. Hubo una tensión tremenda. ¿Por qué? Porque le estaban obligando a que no hablara de los ovnis. Ya se había ido de la lengua. La cuestión es que en ese momento él dice, ha caído una nave extraterrestre en Roswell. Bueno, se puede decir, ¿es la opinión de uno más? No, es la opinión de un científico que, siendo un muchacho, pasó muchos años en Roswell porque su padre era uno de los militares destinados a la base de Roswell. Así que él sabía de lo que estaba hablando. Él había hablado con cientos de vecinos, con hijos de militares, y guardaban un recuerdo muy reciente. O sea, eran jóvenes y habían sido muchachos cuando había caído lo de Roswell. Entonces, él lo dijo sin lugar a dudas, diciendo además que había hablado con militares, con científicos, etcétera, implicados. Lo importante, y trato de resumir, es que Roswell parece que no fue un caso único, sino según documentos, que no he metido porque no os quería abrumar con del orden de 50 documentos que tenía preparados para la conferencia, me refiero a documentos desclasificados por la Ley de Libertad de Información. Hay un documento en el que se dice... el presidente Truman intercambia con otros y hablan de, a raíz de lo de Roswell, de investigar la tecnología y compararla con la de la otra nave capturada. Cuando hablan de otra nave anterior, pueden referirse a varios casos. Yo me voy a centrar en dos de ellos, pero ahí no en Estados Unidos, sino en otros países hay varios. Uno de ellos en Spitzberg, que es una isla al norte, el Mar del Norte, tema en el que le interesó mucho a la familia real británica.
Uno de ellos es lo que se llama la operación MO41, hay ese libro, en el que se basa sobre todo, pero no solo, en el testimonio del reverendo protestante William Hoffman. Él en su lecho de muerte asegura a sus nietos que en torno al año 41, o sea, en ese año, él es llamado por los militares para que vaya a dar la extremunción, bueno, la que dan ellos, los últimos sacramentos, a unos agonizantes. Supone que va a encontrar un piloto, pero los que se encuentra son unos seres pequeños. Otra vez se me ha bloqueado esto. Josep, te traigo, es que no sé dónde toco. ¿Hay que tocar arriba? No, no sé dónde. Bueno, lo que encuentra son unos seres como los que nosotros conocemos y se basa en eso, pero hay otros testimonios, hay otras historias. La cuestión es, no hay solo ese caso, sino ese caso se llama el caso de Cape Girardeau, en Missouri. Por eso se le llama MO41, Missouri, año 41. Bueno, habré fundido ese aparato como otros. Tengo que llevar los relojes siempre fuera, porque si no se me gana el suelo, los fundo antes. La cuestión es que, además de ese caso, hay otros. Hay otro muy importante, y es, habréis oído hablar todos de la batalla de Los Ángeles. Hay películas sobre la batalla de Los Ángeles. En el año 42, recién entrado Estados Unidos en la guerra mundial con el frente japonés, en Los Ángeles, que está en la costa del Pacífico, hay una alerta. Había la histeria de que podían llegar bombarderos alemanes, al igual que habían bombardeado Pearl Harbor, bombardear la costa oeste americana. ¿Qué ocurre? Que hay una alerta y algo hay en el cielo de Los Ángeles contra lo que se empiezan a lanzar multitud de proyectiles, más de 1000 proyectiles. Hay fotos, es portada de toda la prensa, y luego todo explicaciones vagas. Los escépticos dicen que fue una histeria, que de todo, hay varias versiones, pero se dice que fue una histeria. Pero lo importante es que hay rumores de que algo de lo que estaba pasando por el cielo fue alcanzado por proyectiles y cayó. O sea, ahí hay una segunda historia de recuperación de uno. Hay varios casos así, pero no me quiero extender, por si acaso no podemos retomar el control de las imágenes. Lo que os decía es, hay casos anteriores. Luego, es muy importante, si lo que se vio en Roswell era un globo sonda del proyecto Mogul, qué casualidad que cayó el 7 de julio del 47, cuando había empezado una oleada ovni en 21 estados de Estados Unidos, con más de 1000 casos bien documentados, es decir, había miles, decenas de miles de casos, pero bien documentados, es decir, que tuvieran reflejo en la prensa, en denuncias, 1000 y pico. Era en todo Estados Unidos. Había globos en todo Estados Unidos, o por el contrario, era una nave secreta americana. ¿Y qué ocurre? Que se dedicaban a experimentarla no en Nuevo México, que era un sitio lógico, sino en todo Estados Unidos. No tenía sentido. Eso dio lugar a que el 24 de junio, es decir, estoy calculando, 14 días antes de lo que cae en Roswell, el piloto Kenneth Arnold dice que vio una escuadrilla de objetos que van chapoteando en el aire como si fueran platillos lanzados, flying saucers, platillos volantes. Ahí viene esa expresión. La cuestión es que, y perdón, pido perdón a la traductora porque voy como una máquina y no soy solidario, no me pongo en su lugar, no pienso lo que debe estar sufriendo conmigo. La cuestión es que veis que no tiene sentido cualquier explicación que se haya dado. Ahora, incluso os digo, hay otros casos, no me voy a extender, hay otras historias, lo importante es que hay oleadas de ovnis anteriores, sobre todo muy bien documentadas en el siglo XX, en varios lugares del planeta, se ven simultáneamente en un lugar y en otro. En la Guerra Civil Española se ven varios casos, al menos uno de los testigos era un militar que luchó, hay tanto en el frente republicano como en el frente, digamos, nacionalista, españolista, hay los dos testimonios. Óscar Rey Brea, que es un meteorólogo, ahora muerto ya, pero yo le conocí vivo, él vio cómo en el campo de batalla de Guadalajara un platillo, claro,
bajaba como una especie de rampa y bajaba un ser por esa rampa. De esos casos hay cientos documentados. Crean pequeñas oficinas o departamentos para investigar qué es lo que ven los aviones o qué se ve en el cielo, tanto los alemanes como los italianos. Es más, se dice que los italianos capturaron uno y que la unidad para estudiarlo fue encargada por Benito Mussolini al gran científico Guillermo Marconi. De eso hay documentos. Simultáneamente en Estados Unidos se crea un departamento, en Inglaterra se crea un departamento. Todos están obsesionados por saber qué es lo que pasa. Esa obsesión continúa. Después, en tanto llegue o no las imágenes, os diré que el proyecto Mogul lo habían organizado muy bien para ocultar solo esa cosita, porque Stalin, unos 20 días después de esa caída, algo más de 20, pero finales de julio, Stalin, que estaba obsesionado por esas apariciones, llama a uno de los padres, que se va a convertir en uno de los padres de la cohetería o de la astronáutica rusa, el autor del libro Cohetes el futuro, que era uno de los millones de seres libres pensantes a los que el dictador Stalin había condenado al Gulag, si es que no les había exterminado. Entonces llama a este hombre, se entrevista con él y le dice: quiero que averigüe, quiero que me dé un dictamen sobre esto que le doy, y le da 2 traductores, una pila de periódicos, sobre todo americanos y de revistas, y le dice que en 3 días le tiene que dar un informe. Y se pasa 3 días sin dormir, porque obviamente ahí la presión era, ante Stalin era peor en ese sentido que el horrible Hitler, porque podía suponer como mínimo irse a Siberia, y como máximo otras cosas. Y la conclusión se la da a Stalin al cabo de 3 días, y Stalin tiene la amabilidad de comunicarle que su conclusión es la misma a la que han llegado otros expertos, a la que les ha planteado el mismo reto. Primero, no son naves terrestres, eso que están viendo en todo Estados Unidos y en otros lugares del mundo. No tienen que ver con esa tecnología, es una tecnología totalmente ajena. Esto da un reflejo de cuál es la preocupación mundial. La Casa Real Británica, obsesionada por eso, sobre todo 2 vías. El actual, el príncipe Felipe, el marido de la reina longeva, tan longeva como todas las castas dirigentes. Curioso, ¿no? Las castas dirigentes, salvo algunos, viven 100 años tranquilamente. ¿Y quién va a saber si después, una vez que dicen que se mueren? Pero siempre que se cuiden, como se han cuidado. La Casa Real Británica no solo se cuida porque tienen los últimos avances científicos a su disposición, sino porque utilizan la homeopatía, son defensores radicales de la homeopatía, utilizan las medicinas complementarias, llevan una vida dentro de unos límites sana físicamente. Mientras que otros que llevan mala vida, como Rockefeller, tras hacerse no sé cuántas, muchas trasplantes de corazón, acaban muriendo a los 90 y tantos años. Bien, la cuestión es que el príncipe Felipe, el padre del príncipe Carlos, tenía un tío que era Lord Mountbatten. Lord Mountbatten es, quien haya visto la película Gandhi, el gran amigo de Gandhi, que fue el último virrey de la India. Y este Lord Mountbatten era un suscriptor de la Fly and Saucer Review, de la revista de los platillos volantes británica. Y sobre esto he hablado mucho con alguien que conoce mucho mejor que yo, Salvador Freixedo. Yo hablé un día, Freixedo lo conoce muy a fondo, Gordon Creighton, que era un diplomático británico muy mayor también, que hablaba español y 20 idiomas perfecto, y que era muy admirador de Freixedo. Y recordábamos anoche cómo le había regalado un libro de Freixedo, Defendámonos de los dioses, al príncipe de Liechtenstein. Y le escribió a Freixedo diciendo, muy interesado. Muy interesado seguramente porque reconocía ahí el recoveco de lo que pudieron ser algunos de sus antepasados que habían llegado a este planeta y habían establecido sus sistemas de control. La cuestión es que, como esto parece que he fundido definitivamente el trabajo de 2 noches... perdón, ¿pero qué pasa con algo? Vale, no hay problema, yo sigo, sí. Si puedo avanzar y luego os enseño las imágenes muy de pasada. No, como si son
Bueno, 30 no hay, pero un ratito más. No, por eso. La cuestión es, no, hombre, si me puedes dar un cuarto de hora más, dado que empezó más tarde, pues se agradece. La cuestión es que, para preguntas, es, en resumen, que este hombre estaba fascinado, el príncipe Felipe también, al extremo de que está documentado que iban a entrevistarse con Adamski, que era un contactado muy singular de la época. Bueno, pero eso es otra historia de la que hablamos un día en Cuarto Milenio. La cuestión es que en todas partes esto, en las élites, obsesiona. Me he olvidado deciros que Lord Mountbatten, que estaba obsesionado por eso, como toda su familia por el espiritismo, era tío no solo de Felipe, sino de la reina Sofía. Es decir, porque la línea real griega era la misma casa, digamos, que en Inglaterra, y que sus parientes, su tío, su padre de Lord Mountbatten y el abuelo, el abuelo de la reina Sofía y el tío abuelo se habían dedicado a sesiones de espiritismo, etcétera, etcétera. De ahí le viene a la reina Sofía y también al rey Juan Carlos la fascinación que en los años 70 tenían, ella por la parapsicología y los dos por los ovnis, estaban fascinados, muy interesados. Y no me digáis que a ese nivel, hombre, la cuestión y la gran pregunta es, ¿cómo a ese nivel no están informados de que hay ovnis capturados? Porque es el gran secreto. Porque toda la obsesión era mantener eso en absoluto secreto y que no supieran los rusos, que no supieran nadie, que ellos tenían eso porque era una fuente de información tecnológica tremenda a su disposición, una fuente de información que cambió el mundo. Según declaración de muchos individuos, del teniente coronel Philip Corso, que era uno de los que dijo haber estado implicado en toda esa recuperación, y no solo de él, de otros personajes importantes del mundo de las computadoras, que aseguran que a raíz de las naves que se capturaron por retroingeniería, se habían empezado a desarrollar cosas como el transistor. El transistor, recordamos, que aunque era un concepto teórico, la realización práctica tuvo lugar julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses después de Roswell. Los conductores, es decir, transistores y los conductores son los que nos han permitido dar el salto, que nos permiten tener un teléfono móvil, que nos permiten tener internet, que nos permiten tener toda esta tecnología que tenemos. Pero además de eso está otras muchas líneas, y una de ellas importante es una tecnología de viaje, de desplazamiento, totalmente diferente. ¿Y dónde le doy que va mal? Pero ¿dónde me he equivocado? Que me equivoco siempre. Bueno, la cuestión es, este es uno de los casos que comentábamos antes, los seres de Missouri, en Los Ángeles, la batalla de Los Ángeles, el ejército dice que la alarma es real en Los Ángeles. Este es Guillermo Marconi y el dictador Mussolini, los Foo Fighters en la Segunda Guerra Mundial, Kenneth Arnold, 39 estados de Estados Unidos ven platillos volantes, y esto es también del verano julio del 47, y este es el primer granjero, McBrazel, que lo que ve son restos de ese platillo volante, de eso que había caído, a 40 y tantos kilómetros de Roswell, con unos caminos inhóspitos que tienen que recorrer a caballo. O sea, fue una operación muy compleja que duró varios días. Eran idas y vueltas a caballo, luego con jeeps del ejército ir al lugar. O sea, ocurrieron muchas cosas, pero voy a tratar de sintetizaros lo que en mi opinión ocurrió. Se detecta eso el 7 del 7 del 7. La fecha es muy importante, tiene un simbolismo que sería materia para pregunta. Pero la cuestión es que, ¿cómo es lo que piensan? Lo que piensan es que hay cientos de habitantes de la zona, de todos los ranchos de la zona, que saben que ha caído algo. Vale. Eso es una enfermedad, es como una infección. Es decir, la infección, que es la información que nos lleva a ser libres y a pensar de otra manera, o sea, infección positiva, se tiene que atajar. ¿Y cómo se ataja? Se ataja mediante un antibiótico. Y el antibiótico consiste en hacer público de inmediato que un platillo volante ha sido capturado en un rancho, o sea, la Fuerza Aérea
en un rancho, captura platillo volante en un rancho en la región de Roswell. Y uno dice, no es muy lógico esto. Sí, sí es lógico. Porque se sabe, digamos, no un antibiótico, lo que hacen es poner una vacuna. Es decir, infectan para que la infección esté controlada. Y la vacuna ya permite que esté todo prevenido. ¿Por qué? Porque al día siguiente, o sea, el mismo día que eso se publica, hay una rueda de prensa en otra base cercana, que es, digamos, donde está la jefatura de la que depende Roswell. Se prepara todo un escenario que hoy está bien documentado, que eran restos de un balón, de un globo mogul, que habían traído en un avión, mientras que en otro avión diferente, que llega después de esa rueda de prensa, se traen los restos de Roswell. Es decir, los restos de Roswell están documentados que no habían llegado a esa base. Cuando enseñan a un periodista y luego traen otro fotógrafo, toman fotos de lo que se ha capturado. Ahí lo muestran, ahí está lo que se ha capturado. Y al día siguiente dicen, el general Ramey, que es el jefe del que depende todo, y que luego va a hacer una escalada militar enorme, va a llegar al puesto más grande, y hay en una de las academias más importantes americanas, hay una estatua suya, acaba con el platillo de Roswell, diciendo que es un globo. Y ahí le tenemos. Pero como vemos, el general Ramey tiene en la mano un memorándum. Ese memorándum se ha analizado y se ha descifrado lo que ponía urgente. Washington, Vandenberg, el general Vandenberg, perdón, esto se cae una y otra vez, reconoce que un disco es encontrado, hablan claramente de un disco. Y abajo, aviadores en el disco, o sea, seres en el disco, han sido embarcados para una base de la Fuerza Aérea cercana. Enrique, muchas gracias. Mejor. Se te cae. Entonces, no hay duda a ese respecto de que ahí, aunque él lo ocultó con la tecnología actual, él tenía en las manos algo que se le había informado. Pero con eso estaba atajado el mal. Se publicaba la noticia y luego lo desmentían. No, era un globo sonda. No decían uno del proyecto Mogul. Mientras tanto, dan tiempo, paralelamente a eso, que varios equipos viajan a la zona, examinan los restos con ayuda de los rancheros y lo acordonan. Cuidado, ahí hay un problema. Aunque era una zona muy poco habitada, había decenas de ranchos y en toda la zona de Nuevo México había muchos pequeños negocios, cantinas, etcétera. ¿Cómo se atajaba esa información? Lo vamos a ver. Porque la mayoría de esos negocios tenían un solo dueño, que era el mayor terrateniente de toda la historia de Estados Unidos, el hombre que tenía más tierras en propiedad y el hombre que le había cedido la mitad de Nuevo México. Él poseía la mitad de Nuevo México. Todos los terrenos se los había vendido a la Fuerza Aérea, al ejército, para que construyeran las instalaciones nucleares, la base de Roswell, etc. Pero vamos a llegar a eso porque es una pieza clave en toda esta conspiración. Y cuando veáis qué cargos ocupó ese hombre hasta que murió, os vais a quedar pasmados. ¿Quién ha oído hablar de HAARP? Vale. Él era el creador de HAARP, entre otras cosas. Preparar bolígrafo y tomar nota de su nombre y buscar en internet. Os aviso ya que cuando yo investigué esto por primera vez, pues en una época en la que Guijarro era colaborador estrecho de la revista, la primera vez que eran años, el año 96, 97, cuando internet empezó, había infinidad de información sobre este hombre. Por ejemplo, se le veía en su jet privado aterrizar en Bohemian Grove, digamos el campamento de verano de las élites, y todo eso ha desaparecido de internet. Han vaciado el 95% de la información de este hombre, pero la que hay es suficiente. La zona, obviamente no había un platillo como eso, esto es de película, pero se rodea. Hay multitud de testigos que eran muchachos de 12, de 8 a 14 años que iban a caballo, que vieron el objeto, pero los militares les impedían pasar. Hay muchos testimonios. Uno de los últimos es este señor que era el ayudante del sheriff, que explicó claramente cómo él vio, había varios sheriffs implicados, cómo él vio, esto lo ha asegurado este mismo año, antes de morir, vio cadáveres de seres.
Pero, más importante, este es uno de los máximos fotógrafos de la revista Life. Es el fotógrafo, por ejemplo, de docenas de las mejores fotos de Marilyn Monroe. ¿Recordáis esa en la que Marilyn Monroe está, digamos, una que es un símil de una película en la que se levantan las faldas y que hubo una foto en la revista Life, era de él, como muchas otras? Este señor reconoce en su blog, está en internet, se puede consultar, cómo le mandó Life a Roswell para que fotografiaran un meteorito, que habían dicho que había caído un meteorito. Obviamente la información que les había pasado es que había ocurrido algo gordo. Bien, él dice cómo cuando llegó allí, viajó y tal, oyó rumores, estuvo investigando y dijo, pero aquello o no había nada o más bien ya lo habían retirado. Esa importancia tenía lo ocurrido allí. Importancia que no tenía un globo sonda para nada. Aquí tenemos dos de los lugares, ahí hay un pequeño monumento, porque hubo al menos 3 puntos de impacto, digamos, de lo que cayó, donde se encontraron restos. Aquí está uno de los sitios. Recordemos que lo importante es que ahí estaba el destacamento más potente de todo el mundo, el batallón 409, el escuadrón 409, con bombas atómicas, el único en el mundo. O sea, los testigos tenían un nivel y la información que se movía ahí tenía un nivel. Pero no solo eso, es que Nuevo México, se han planteado, podría ser una de las muchas armas que se experimentaban ahí. Ciertamente, Nuevo México, desde los años 30, que corresponde a esta foto, donde está uno de los padres de la aeronáutica americana, Goddard, esa foto corresponde a esa zona. Ahí había cantidad de instalaciones, ciertamente. ¿Por qué cae ahí? ¿Por qué caen los ovnis? Esa es otra cosa. Probablemente, os sintetizo, porque la tecnología de todo nivel que se estaba desarrollando ahí, entre otros el radar, provocó algún tipo de interferencia, probablemente en el tipo de tecnología gravitatoria que utilizaban, probablemente relacionada con campos electromagnéticos. Hubo una perturbación que esas naves no esperaban porque no existía antes en la Tierra. Bien, este es uno de los memorándum que dice claramente, está dirigida al director del FBI por el agente Guy Hotel en Washington. Y dice información concerniente a los platillos volantes. Y habla claramente, es un documento oficial indiscutible, de 22 de marzo de 1950. Y habla claramente que tiene 50 pies de diámetro. Este es Guy Hotel. El 15 de julio, la historia de la implicación de él en los ovnis, comienza el 15 de julio, 8 días después del 7 del 7 del 7, cuando se encuentran los primeros restos. En esa carta del director, en otra anterior, del director del FBI, Edgar Hoover, le aconseja colaborar a este agente con la Fuerza Aérea en las investigaciones de Roswell y otras, ya que insista al ejército en que le muestre los restos. ¿Por qué? Porque la tarea del FBI era salvaguardar la seguridad del país y temían la competencia de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aérea era parte del ejército, pero un mes y medio después de Roswell, después de llevar muchísimo tiempo así, se independiza. Le dan la independencia como la USAF. Es un cuerpo aparte, que no tiene que rendir cuentas porque están manejando información sensible. Pero lo más importante, 26 de julio, 19 días después del día cero, el presidente Truman autoriza la creación del Consejo Nacional de Seguridad, cuya autoridad real se dice que está por encima del presidente. O sea, y se crea a raíz de eso y promulga en esa fecha la ley acta de seguridad nacional, que define las funciones del Grupo Central de Inteligencia, que después es sustituido por la CIA, que realineó y reorganizó las Fuerzas Armadas americanas, la política exterior y el aparato de inteligencia. Es decir, toda la red de inteligencia que pasa a actuar a nivel planetario se crea exactamente 19 días después de Roswell. ¡Qué casualidad! Han pasado más de 2 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y esperan a que ocurra lo que ocurría en Roswell para esto. Pero bien,
a través de la Agencia Nacional de Seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad ordenaba, ese es uno de, digamos, sumario, preparar el programa de actividades e informaciones para estudiar el problema de los discos volantes. Y habla de ello específicamente en la sección 102, párrafos D y E. Es una directiva reservada que después se convirtió en el Estatuto Secreto para la CIA, que van a hacer pocos días después, como algo independiente. Os he contado la historia de Stalin. Este es Korolev, que fue el científico, uno de los científicos a los que encargó Stalin esto. Veréis que es tan importante que tiene varios sellos dedicados a su figura. A fines de julio, o sea, 20 días después aproximadamente de que cae, el presidente Truman invita al Congreso a aprobar la Ley Nacional de Seguridad. Con esta directiva secreta se autoriza a la CIA a desarrollar otras funciones en el campo de la información, en conformidad con las directivas del Consejo Nacional de Seguridad. Sobre esa base, la CIA puede dotarse de un estatuto secreto. Con esta ley y otra, la integrativa de 1945, la CIA era autorizada a actuar fuera de las normas reglamentarias a las que deben uniformarse todos los otros organismos públicos. Depende solo del Consejo Nacional de Seguridad. Con todo esto, os estoy diciendo que algo parecido a lo que se ha llamado, y eso está en discusión y no voy a hablar de ello, Majestic 12, cuidado, yo considero que los documentos esos son una desinformación. ¿Para qué? Al igual que como con lo de Roswell, si antes o después se va a localizar que hay un comité secreto, y ese comité secreto, ya os diré, está identificado, entre otras formas, con un acrónimo concreto que es NSC 54/12, así se llama. Y para deciros, una de las operaciones de ese comité es la invasión de Bahía de Cochinos, que es ese acrónimo luego /2. La cuestión es que todo eso es coordinado por un comité. Se dice que en el comité Majestic 12, que eran 11 individuos, Majestic 1 era este señor, era el vicealmirante y luego almirante Ilen Coeter, que es el primer director de la CIA. Pero lo interesante es que cuando este individuo se jubila, va a convertirse en vicepresidente de la primera organización ufológica privada y va a defender públicamente, dice, a través del secreto oficial y del ridículo, muchos ciudadanos son conducidos a creer, bueno, tú lo puedes leer de ahí directamente, a creer que los objetos volantes conocidos son una estupidez. Esa declaración o esta otra. Objetos desconocidos están operando bajo control inteligente. Es imperativo que aprendamos de dónde vienen los ovnis y cuál es su propósito. Pero al mismo tiempo, él cumplió su papel. Y es cuando empieza a discutirse esto en el Congreso y el Senado y le llaman a declarar, él se retira del NICAP. Se privatiza totalmente. ¿Por qué? Porque no puede traicionar el secreto máximo. ¿Él a qué se dedicaba? A decir que la Fuerza Aérea ocultaba información sobre los ovnis. No, la información importante es que tenían naves capturadas. Pero bien, ¿él cómo crea la CIA? La CIA la crea con un 50% de nazis que han llegado a través de la operación Paperclip y de otras, dirigidos por el general Gehlen, nazis que son en buena parte SS antiguos. La otra mitad de la CIA está formada por agentes de la OSS, que eran los que en teoría combatían con los nazis, pero que también, digamos, llegaban a acuerdos secretos con ellos. Ese es el carnet del agente 55, que va a ser uno de los que luego dirijan el gobierno secreto de Estados Unidos. Allen Dulles, un hombre cuya vida daría, y la de su hermano, para una conferencia, y os quedaríais fascinados de hasta qué punto ellos y sus amigos estaban en la gestión, en la gestación de todo, de Bilderberg, del CFR, de infinidad de historias. Bien, por cierto, uno de los subagentes de Dulles era Carl Gustav Jung, el que, digamos, concibió los arquetipos, el concepto de arquetipos y el concepto inconsciente colectivo o sincronicidad. Tanto que Dulles era amante de la secretaria de Jung, porque vivían en Suiza. Este es el general Wild Bill Donovan, el salvaje Donovan, que dirigía
la OSS con procedimientos fuera de toda norma. Pero bien, os hablaba antes de un personaje clave. La macrooperación que suponía el traslado de todo eso y el silencio requería la colaboración necesaria de civiles. Y en todo ese programa, que duró décadas, duró años, participaron multitud de individuos privados, de empresarios. Un hombre clave fue este. Tomar nota del nombre. Era Robert Orville Anderson. Y esa es una foto de su vejez y esta es otra de su media edad. Era, como os dije, el mayor terrateniente. Su padre era un emprendedor y compró tierras aquí y allá, tierras en lugares donde había pozos de petróleo, como en Texas y en Nuevo México, y vendió muchas tierras al Estado y luego participó en ese encubrimiento. Fue gran coleccionista de arte. Tanto es así que hasta la Feria Española de Arte Contemporáneo es realmente el nombre de la compañía petrolífera que él dirigía, que era la sexta mayor compañía petrolífera de Estados Unidos, hasta que fue absorbida por la British Petroleum. Pero bien, participó en muchos cónclaves de la élite, como el Bohemian Grove, Bilderberg o el Consejo CFR, Consejo de Relaciones Internacionales, y otros menos conocidos, pero muy ligados al encubrimiento extraterrestre. Sería una conferencia sobre él. Era importante, miembro de uno de los grupos de poder más importantes que Bilderberg, que era Kissinger Asociados. O sea, sabéis que Kissinger no solo fue jefe el director del Consejo Nacional de Seguridad americano, con presidentes, un presidente demócrata y otro republicano, sino es uno de los señores que está cercano a los 100 años y ahí sigue manejando el mundo desde las sombras. Bueno, todo esto. Y financió el proyecto HARP. Si buscáis en internet su nombre, al punto que no han borrado la información, vais a poder corroborar todo esto. Así que hay claramente colaboradores. Lo importante es que, sintetizo, ¿qué se hace con los restos y con los cadáveres? Se desplazan a varias bases cercanas. En el caso de los cadáveres por avión, en el caso de restos por tierra. Tierra que se organiza un sistema de transporte que claramente este señor Orville y sus colaboradores habían conseguido, digamos, silenciar y confundir a todo el estado de Nuevo México que él controlaba a través de sus empleados. Él controlaba toda la información, era indispensable su colaboración. Son trasladados varios a lo que luego se llama base de Wright-Patterson. Antes eran dos bases que luego se unieron. Y ahí, en esas bases, está el hangar 18, que habréis visto películas. Este es el hangar 18, donde se guardaban restos de esos platillos. Estaba, por supuesto, prohibido el acceso, estaba todo rodeado. La cuestión es, hay un libro, por ejemplo, de un investigador del tema Roswell, Guijarro lo conoce bien, Smith. Dime, ¿cuánto? Tienes 5 minutitos. Muy bien, entonces, él habla de dentro de la auténtica Área 51, Wright-Patterson. Ahí es donde se dice, hay en otro lugar que está la habitación azul, por la que piden, bueno, esto es una fantasía, pero que piden visitar con algún congresista y algún senador y les niegan el acceso. O sea, eso es máximo secreto. Bien, la cuestión es que luego, en los años 50, en el año 52, hay una gran oleada de ovnis, está todo en ebullición, y hay la fortuna de que a finales, en el 52, gana las elecciones Ike Eisenhower. ¿Qué ocurre? Ike Eisenhower es el gran héroe de la guerra, el gran vencedor de la guerra. Pero era un hombre consciente, era un patriota, y denunció, cuando acabó su mandato, denunció y habló mucho con Kennedy, aunque era rival suyo de alguna manera, de lo que él llamaba, le dijo, cuídate del complejo industrial militar, porque es el que dirige en las sombras Estados Unidos. ¿Por qué? Él nombra secretario de Estado, es decir, ministro de Asuntos Exteriores, que es el máximo poder detrás del presidente, a John Foster Dulles, el hermano del que os he enseñado antes. Ahí están los dos hermanitos, Allen Dulles y John Foster Dulles. Allen Dulles es no solo quien va a reconducir todos los programas de control mental, MK Ultra, etcétera, a través de gente con la que él ha trabajado mucho tiempo, como el doctor Cameron, que le ha ayudado a comprender el psiquismo de Hitler, etcétera, sino que pasa a controlar
los ovnis. Era el que os he enseñado antes, y ellos y otra serie de gente, incluida la colaboración con, digamos, empresarios, etcétera, crean lo que se va a llamar el equipo secreto. Este es un libro del teniente coronel Fletcher Prouty, que habla de la CIA y sus aliados en control de los Estados Unidos y del mundo. ¿Quién es Fletcher Prouty? Fletcher Prouty era un ayudante, un asistente del presidente Kennedy. Y lo conoceréis por la película JFK, por ese personaje que habla con el fiscal Garrison, Garganta Profunda se le llama, que le revela una serie de cosas para entender por qué han matado a Kennedy. La cuestión es que, ¿qué hace? Lo que hace el director de la CIA, nombra a este señor del bigotito, que es un físico no de primera línea, de segunda, aunque ahí esté con Einstein y con Oppenheimer, que es el segundo por la izquierda, la bomba atómica, y que Oppenheimer, como Einstein, pero sobre todo Oppenheimer, estuvo en el secreto de lo que cayó ahí, y hay algún documento, varios que así lo indican. La cuestión es que este señor que se llama Robertson le nombra director de un panel formado por científicos y por 3 agentes de la CIA, en el que se planifica toda una campaña de desprestigio. Y explican razones muy cotidianas, es decir, para evitar que haya mucho follón informativo y de que si los rusos vienen a atacarnos los confundamos con platillos volantes, hay que desprestigiar el tema. La campaña fue perfecta. Pero no solo eso, sino que sí, en el año, esto es del año, está arriba, creo que es 60, por ahí, más o menos, hay varios estudios. Uno de ellos es el informe del Comité de Aeronáutica sobre cómo manejar las actividades espaciales. Hay un informe, además de este, que es el informe Brookings, de una organización privada para la NASA, en la que le da toda una serie de indicaciones de qué hacer si se descubre vida extraterrestre. Era lo que ya venían haciendo. Hay que observarlo, hay que mantenérselo ocultado al público, etc. Se dan instrucciones a los pilotos como esta con respecto a que deben mantenerse como secreto máximo todo lo que tenga que ver con los ovnis. Paralelamente a eso, se manejan los restos para construir, para tratar de aprovechar por ingeniería esta tecnología. Bien, lo importante es que hay varios documentos que demuestran que esto no es ninguna broma. Uno de los más importantes es la carta del presidente del Instituto de Tecnología de Washington, el doctor Sarbacher, a un ufólogo privado, Steinman, en la que le dice claramente que él no estuvo implicado en la recuperación, pero que sí lo estuvieron otra serie de científicos de primerísima línea, la recuperación del OVNI y de sus ocupantes. Este es Sarbacher. O sea, claramente uno de los científicos de primera línea reconoce que otros científicos han estado implicados en el estudio de esas naves. No solo una, hay otras. Lo que se llama el proyecto Mundus, que es un libro de otro investigador de Roswell. Hay recuperación en todo el mundo. Hay un equipo que recoge los restos de cualquier aeronave enemiga, pero también de naves no humanas. Este es el teniente coronel Philip Corso. Este es un libro de Michael Salla, lo he querido sacar. Por eso, que habla de la relación de Eisenhower con Kennedy, el asesinato de Kennedy, en relación a los ovnis. Solo os quería mostrar 2 documentos, este es más discutido, que relacionan el asesinato de Kennedy con el hecho de que él había firmado un documento 11 días antes de su muerte, lo voy a mostrar luego y ese es indiscutible, en el que se pide a la CIA y a otros organismos que faciliten toda la información relacionada con el espacio, incluida la de los ovnis, a los rusos, porque él había iniciado una vía de paz con Khrushchev. Él quería que llegaran juntos a la Luna. Era un futuro nuevo, aunque el Kennedy era un tipo, era un patócrata como todos, o sea, no era un tipo normal, digamos, era patológico como todos, pero era menos patológico que otros. Él denunciaba a las sociedades secretas, los grupos de poder, etc. La cuestión es que 11 días antes de que le asesinen, él firma eso. Bien, él sabía algo sobre los ovnis, no se han encontrado documentos, pero hay algo fundamental. Uno de los hombres que más sabía, que era el padre del escepticismo, el que decía, daba explicaciones para todo, era el doctor Donald Menzel. Ahí está con su libro. Resulta que era el profesor predilecto en la Universidad de Kennedy.
que mantenía una relación estrecha, que este señor, que supuestamente forma parte del Comité Majestic 12, había estado trabajando para la inteligencia americana desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Bien, lo importante es que se dice que en alguno de las historias que habían tenido tanto John Kennedy como Robert Kennedy con Marilyn Monroe, esta que tenía un interés antiguo por el tema de los ovnis, se entera de cosas y amenaza con que va a hablar de ellas porque se siente ninguneada, como estaba mal, drogada, y la habían dejado de lado los dos hermanos. Ella por lo menos estaba interesada ya desde que en esta portada de Life, en el 52, se la mezcla a ella con hay evidencias para los platillos interplanetarios. Este es uno de los muchos documentos en el que hablan, en el que se menciona, está discutido, pero ha sido autentificado por la CIA, sin embargo, en el que se dice que este tipo, digamos un empresario privado, asegura haber oído a Marilyn Monroe que ella va a hacer público que tienen platillos capturados, porque está despechada por los Kennedy. La cuestión estaba por medio esta otra mujer, que es, este libro se llama La reportera que sabía demasiado, Dorothy Killigan. Dorothy Killigan estaba fascinada por el tema de los ovnis, pero no fue eso lo que le llevó a morir de forma muy misteriosa, sino que ella murió muy poco tiempo después de que se entrevistara en la cárcel con el asesino de Oswald, con Ruby, y que le hizo unas revelaciones y ella dijo que lo que tenía podía dinamitarlo todo con respecto a la conspiración para matar a Kennedy. Ahí muere. Ese era el tema grave. ¿Qué ocurre? Ha surgido ahora, este año, ese abogado, Douglas Cady, que era abogado de los condenados en el Watergate, y este asegura este año, en un documental, que algunos acusados del Watergate, el más importante, le dijeron, primero, que el Watergate, su objetivo principal, digamos esa conspiración, era retirar toda la información que explicaba la implicación de Nixon y otra serie de gente en el desastre de Bahía de Cochinos y en los intentos de matar a Castro. Pero que lo clave, lo fundamental, lo central, por lo que se mató a Kennedy, es que estaba dispuesto a compartir con los rusos nuestro mayor secreto, la tecnología extraterrestre. Enrique, este señor, tendrías que ir concluyendo. Termino ya, este señor es, en su lecho de muerte, estamos hablando del espía americano, Howard Hunt, o sea, un verdadero mito. Él en su lecho de muerte declara y se graba a su nieto que él ha participado en el asesinato de Kennedy, con otra serie de equipos. Pero además está implicado junto con otros en el tema OVNI desde sus comienzos. Ahí aparecen los tres vagabundos, Hunt es el tercero, a los que la policía amablemente retira porque están en la zona, en una de las zonas desde las que se disparó y se abrió un paraguas. Ahí están los tres vagabundos, hay muchas fotos custodiados por la policía. Comparemos al vagabundo central con Howard Hunt, a los dos lados. Es obvio que es él. Como al igual que se sabe quiénes eran los otros dos. Pero había más personajes, serían Dallas, como George Bush padre. Ahí tenemos algunas fotos que le identifican a esa edad, la denuncia que hizo Kennedy que le costó su muerte. Ahí tenemos otras fotos del personaje que hay. Esto es una especulación, porque cualquiera se parece a Bush, ¿verdad? Pero no, es más difícil si sabemos que Bush estaba en esa ciudad ese día. Y que así lo atestigua un documento generado por el propio Bush, que llama al FBI el día anterior a la muerte de Kennedy, en el que le advierte que hay un complot, que alguien está diciendo, porque él era de Texas, no lo olvidemos, petrolero tejano, y le presentan ahí como presidente de la compañía Arbusto. Lo que se dice, estoy terminando ya, la compañía Arbusto no era una compañía petrolífera privada suya, no, era una compañía que él operaba para la CIA, él trabajaba en secreto para la CIA, y él dice que él va a estar en el hotel tal de Dallas, es decir, ¿para qué? Para, si me fotografían como le fotografiaron, yo pasaba por aquí por casualidad. En fin, ahí le tenemos. No abras más melones porque no tenemos más tiempo. Terminamos. Yo creo que merece un fuerte aplauso Enrique de Vicente. Gracias. Perdón, ¿eh?